Muy bien. Entonces, si bien comenzamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, la gracia para entender, la prudencia para obrar, la sabiduría para interpretar, la claridad para obrar, y que en este tiempo tu luz llegue a nuestros corazones para recibir tu amor. Sea como llegue, seamos capaces de tomarla en nuestras manos, llevarla a nuestro corazón y hacerlo un punto de referencia para las personas que necesitan luz en sus vidas, palabra que les ilumine, instrucción para su obrar. Danos, Señor, la gracia que necesitamos a través de este momento de oración en el que como familia nos encontramos contigo. Te pedimos, Señor, por los que se encuentran alejados de ti, por los que necesitan de ti, por los que necesitan abrir el corazón para ti. Y todo esto te lo pedimos por tu madre, nuestra madre, la bienaventurada Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este momento, al hablando con Sebas, había una pluralidad de temas que se nos habían venido a la mente. Yo voy a poner el video. Había una pluralidad de temas que se nos habían venido a la mente para poder compartir con cada uno de ustedes. Muchos de esos temas los habíamos visto como para el retiro y eran sobre todo temáticas que venían recurrentes a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Padre, qué pena, una pregunta. Qué pena interrumpirlo. Voy a grabar la charla. ¿Algún problema de pronto si tiene algún inconveniente con esto? No, ninguno. Listo, grabando. Entonces, quisiera invitarles a que el día de hoy tocáramos un tema que es la diferencia entre la providencia de Dios y el concepto que el mundo actual tiene con la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe. Quisiera pedirles que si tienen una Biblia, yo les voy a ir dando textos que ustedes pueden ir leyendo en un lapso de tiempo. Prácticamente a la luz del texto que yo les voy a dar, yo no voy a leer el texto, sino que yo voy a ir dando ejemplos a la luz de ese texto. Y después vamos a terminar con una oración y si alguien quiere hacer preguntas, también puede hacer preguntas, si les parece bien. ¿Sí? Entonces, el primer texto que les voy a pedir que lean y que vayan leyendo se encuentra en el Génesis capítulo 4, del versículo 17 al 24. Este es un texto muy, muy importante para la comprensión de este tema, la providencia de Dios y que Dios todo lo sabe, la omnisciencia de Dios. ¿Por qué es muy importante? Pues que para nosotros nos encontramos en una situación actual en el cual la pregunta de las personas dicen, si Dios todo lo sabe, ¿por qué no obra para apagar el mal? La enfermedad es un mal y lo que estamos sufriendo actualmente pues nos está haciendo daño. En este texto prácticamente se nos revela, la interpretación es la siguiente, se habla de la genealogía de Caín y ahí en la genealogía de Caín prácticamente dice qué es lo que ha sucedido con los hijos de Caín. No habla en un texto literal, es un texto alegórico, es decir, da una imagen. De un hijo salieron aquellas personas que construyen ciudades, de otro hijo el que construye la música, y no me refiero a la música como lo entendemos hoy, sino de las orgías.
Otro habla que ha trabajado el acero, y no porque sea una persona que hace cosas buenas con el acero, sino porque forjó las espadas y las herramientas para matar y para la guerra. Y así sucesivamente, dice, uno tomó dos mujeres, ese fue el primero, Caín, y ahí se da el primer paso a la poligamia. Entonces, otro dice, uno puso a su hijo, le puso el nombre de su hijo a la ciudad que construyó, no precisamente por amor, sino porque mató a su hijo y lo mezcló con la tierra con la cual construyó los muros de su ciudad. Y Dios sabe todo esto, Dios sabe todo eso. Entonces, la primera claridad que vamos a hacer aquí es un primer texto que nos ayuda a comprender en nuestras propias vidas que nuestra vida está constituida por actos de los hombres y por actos de Dios. Por actos de los hombres hay situaciones que nosotros nos hemos enfrentado y las cuales hemos padecido nosotros. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con una situación en nuestro pasado, con una relación con nuestro papá, con nuestra mamá, y de repente son personas carentes de afecto, con muchas carencias, y de algún modo nos han afectado en nuestro modo de actuar, de nuestro modo de obrar actualmente. Esta situación, Dios la conoce, y la permitió, y la permitió. ¿Por qué? Y esa es la pregunta inicial con la cual nosotros partimos. Nosotros, para poder entender este tema, tenemos que entrar en nuestra historia y en nuestra vida. A veces nosotros en nuestra fe tenemos conceptos teóricos por los cuales nos dejamos guiar, pero no siempre nosotros estaremos con una misma claridad. Podemos iluminar a las otras personas a la luz de un texto, pero solamente si lo llevamos al análisis de nuestra vida, nosotros nos vamos a encontrar con una realidad. Nuestros papás y nuestra familia no son perfectos, y eso lo sabemos. Y de ahí se desprende que el error que cometieron con nosotros, pues sea algo del pasado, algo que nosotros heredamos, algo que nosotros llevamos y llevamos a las espaldas. Una falta de carencia de papá tiene una influencia, una falta de carencia de mamá tiene una influencia en nosotros, un descuido o una situación puntual que nosotros hayamos sufrido un accidente, voluntario o no voluntario, por otra persona, tiene una influencia en nosotros. Y eso es lo que nosotros terminamos manifestando en las vidas de los demás. Por ende, el pecado tiene unas consecuencias hacia el futuro. Esa falta, ese pecado que nosotros vivimos y que nosotros estamos padeciendo, tiene una raíz. El mal del hombre, el mal en el corazón del hombre. El mal en el corazón del hombre, obviamente, es una respuesta a partir de la libertad. ¿De la libertad de quién? Del hombre que lo comete. Entonces, ¿nosotros somos culpables de eso? No, no somos culpables de eso, pero realmente lo estamos padeciendo. Y esta es la primera parte que nosotros tenemos que hacer un alto. En este texto se habla de que el corazón del hombre está cargado de egoísmo siempre que no tiene a Dios en él. Y nosotros nos encontramos hoy en una situación en nuestras familias muy parecida. Y yo creo que les ha pasado que de repente han escuchado, ¿por qué estamos aquí encerrados? ¿O por qué me toca a mí padecer esto? ¿O por qué me toca sufrir esto? Esto es en el hoy. Si nosotros hacemos un alto en el hoy de nuestra vida, tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros hemos sufrido una injusticia por alguien en el pasado? Y ahí la pregunta que nos hacemos, ¿Dios lo sabía? Y la respuesta es, Dios lo sabía. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no lo evitó? Y esa es la primera pregunta por la cual nosotros podemos ponernos de manifiesto. El corazón del hombre, del corazón del hombre, como dice nuestro Señor Jesucristo, surgen las obras buenas y surgen las obras malas. El corazón del hombre que carece del encuentro personal con el amor, quien no entiende cómo lo aman, cómo lo quieren,
siempre nos vamos a dejar llevar por la inercia de nuestra historia. Aquí vamos a aclarar el primer concepto. El hecho de que Dios lo sepa todo no quiere decir que va a obrar directamente como manejando hilos como títeres. Y a veces ese es el primer error. El hecho que Dios lo sepa todo no significa que pueda actuar de modo inmediato. La omnisciencia de Dios es, Él tiene todos los conceptos de la historia, tiene todo, sí, pero no significa que eso haya un predeterminismo. Y ese es el primer error. Cuando el concepto de que Dios todo lo sabe está vinculado a que todo lo puede, hay un determinismo. Entonces, yo estoy determinado a algo que Dios ha puesto en mi camino. Dios determinó que esto estuviera mal en mi vida. Dios determinó que esto bueno pasara en mi vida. Dios determinó esto. Y esos conceptos son erróneos, porque por encima de esos conceptos que son verdaderos está la providencia de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, Dios sabía todo esto, Dios sabía todo esto. ¿Qué significa providencia? Para poderlo entender, vamos a hacer un ejemplo que prácticamente es muy palpable, que todos nosotros hemos sufrido, que algunos de ustedes me han escuchado. Muchos de nosotros, nuestros papás nos han dicho, no hagas esto porque te puede pasar esto. Y normalmente nosotros hemos hecho lo contrario alguna vez. Y resulta y sucede que quizás pasa lo que nuestros papás nos dijeron. En los niños pequeños el caso es muy sencillo. Todos tenemos tomas de electricidad en nuestras casas y normalmente la mamá, cuando ve que el niño está por curiosidad metiendo el dedo, le dice, no metas el dedo porque te va a dar un toque eléctrico. Primero, como el niño no sabe qué es un toque eléctrico, pues el concepto es muy difícil de entender. Hasta que mete el dedo y ya descubre qué es el toque eléctrico. Cuando mete el dedo, la mamá sale corriendo y le dice, te lo dije. Pero no solamente le dice, te lo dije, sino que lo abraza y lo cura. Esa es la providencia de Dios. La providencia de Dios actúa en nosotros a través de nuestros papás, de un consejo. Actúa antes de que obremos, constantemente en una voz que nos está guiando y orientando al bien. Cuando nosotros hacemos el mal y le hacemos mal a la vida de gracia, el primero que sale a nuestro encuentro es Dios a través de nuestra conciencia y a través quizás de alguien que nos hace sentir su amor y su misericordia. La conciencia, ¿cómo obra? Obra antes, obra durante nuestro acto y posterior a nuestro acto. La conciencia antes te dice, vas a hacer mal. La conciencia durante el acto te dice, estás haciendo mal. Y la conciencia posterior al acto te dice, hiciste mal. Cuando nosotros nos encontramos con esta misma realidad, podemos decir que Dios sí habla. Que lo querramos escuchar o que lo sepamos escuchar es muy distinto. Por ende, si volvemos al ejemplo del niño, cuando la mamá lo abraza y lo arropa, le dice, te lo dije, te ibas a hacer mal, pero el abrazo es tan fuerte que quiere llenar ese dolor con amor. La mamá no le quitó la oportunidad de experimentar, no le quitó, pero le advirtió. Y después le dijo, mira, no vuelvas a hacer esto porque vuelve a pasar esto. O sea, hay una corrección de Dios. La providencia de Dios obra así. Y nosotros si no sabemos escucharla, normalmente Dios va a actuar constantemente y habla de muchos modos. Modos que únicamente nosotros podemos escuchar. Modos que solamente yo sé escuchar porque me habla como yo les sé escuchar. Hace un año y algo, a algunos de ustedes yo les sugerí un examen, un test de habilidades. Este test de habilidades está bajo la teoría de Gartner de las inteligencias múltiples, en el cual uno hace el test y le dice cuáles son las habilidades con las cuales yo principalmente tengo. Habla sobre todo de las 7 habilidades, por ejemplo, la capacidad de ver, de escuchar, de pintar, de sentir, naturaleza, etc.
Entonces dice, tú eres una persona musical y tú normalmente, a ti te entran los conceptos por la música. Tú eres una persona social y a ti te entran todos los conceptos a través de la socialización. Tú eres una persona que te encanta leer y que le encanta la lectura y por ende muchas cosas entran a través de la lectura. Es decir, las fortalezas están a través, no todos tenemos esas habilidades, unas más desarrolladas naturalmente que otras, y otras las desarrollamos a través del ejercicio del día a día. Bueno, pues si nosotros no nos conocemos, Dios, no aprenderemos a escucharle a Dios. Dios nos habla como le podemos escuchar, de acuerdo a las habilidades y cualidades que Él mismo construyó en cada uno de nosotros. A algunos de nosotros nos dio habilidades sociales, a otros les dio habilidades musicales, a otros les dio habilidades para comprender rápido, a otros les dio habilidades de tacto. Y Dios te habla así. Dios nunca te va a hablar a través de un modo que no le puedas entender. Entonces, la providencia está obrando en todas las personas de modo distinto, no como el titiritero que lleva las marionetas y las va moviendo, sino como la persona que va influyendo en el corazón de las personas. Esa providencia busca no que las personas le hagan caso, sino que modelen su corazón para escuchar la providencia de Dios. Les voy a dejar el siguiente texto que les invito a leer, que se encuentra en Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel 37, 1 a 14. Ese texto prácticamente habla de cómo Dios, a través de unos huesos secos, puede sacar un pueblo nuevo, porque Él puede infundir un corazón nuevo. Les voy a poner aquí el texto, que es Ezequiel 37, 1, 14. Si lo pueden ir leyendo y vamos, y yo sigo conversando en función de esto. Ese texto es muy bonito, aunque uno dice, ¿cómo es posible? Miren, el pecado lo que hace en nosotros es secar nuestra carne y llevarla a la parte mucho más pobre. ¿Qué significa que nos lleva a la parte mucho más pobre? Es decir, que nos va secando. Nos va secando de un modo tal que nos priva de todo encuentro con la vida. Eso es lo que significan los huesos secos. Una persona que está alejada de Dios y que está privada de la vida de gracia es una persona que normalmente no sabe discernir el bien y el mal que le acercan o que le alejan de Dios. Puede ser una persona excelentemente buena para los negocios y es rico y le va muy bien en lo que hace. Y esa es la pregunta que hace la gente. Yo que soy bueno, yo que soy buena, que hago lo que Dios quiere y me va mal. Te va mal por una razón, porque normalmente las personas que creen que están cerca de Dios, Dios va a obrar de modo milagrosamente. Y no es verdad. Las personas que no saben utilizar los talentos que Dios les dio, son personas que están atenidas a la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo y Dios es justo y me va a ayudar. Sí, pero no lo va a hacer sin ti. Entonces, si yo no sé descubrir los dones y los talentos que Dios me da, por más confianza que tenga yo, Dios no va a obrar sin mí, porque quiere que yo me supere. Dios infunde en el texto gratuitamente su espíritu a cada una de esos huesos. Y se da cuenta, Ezequiel, que es un pueblo. Ese pueblo prácticamente viene a ser el ejemplo de cada uno de nosotros. Dios nunca va a dejar de soplar la gracia y la misericordia. Nosotros podemos vivir en pecado y estar en pecado, pero Dios nunca se va a alejar de nosotros. Es verdad una cosa, es posible que nosotros nos arrepintamos de tantas gracias que dejamos pasar por estar en pecado. Ese pecado lo uno, y esta situación lo uno a la primera parte. Cuando nosotros sufrimos injusticias, digamos que hay varias etapas en nuestra vida. La etapa de niños, por la cual nosotros comenzamos a recibir
esos tratos buenos y esos tratos malos por parte de nuestra familia. Y tenemos recuerdos buenos y recuerdos malos. Normalmente son cosas o son situaciones que nos marcan. Esas situaciones que nos marcan para bien, también nos marcan para mal. Cuando nosotros pasamos de la primera niñez a la niñez adulta, que va prácticamente de los 8 a los 12 años, 8 a los 11 años, en la niñez adulta nosotros comenzamos a desarrollar la conciencia. Cuando una persona es muy amada y muy querida, desarrolla una autoestima muy alta. Pero puede ser que haya cosas que también malas que le hayan pasado y las comienza a ser conscientes. ¿A qué me refiero con esta? Me refiero a que comienza a darse cuenta de que, por ejemplo, su papá es indiferente, entonces comienza con cierta lógica a decir amor, autoestima, y comienza a construir su propia personalidad. El niño que va hasta los 11, 12 años, con ese hilo, si no hay una sanación por parte de los papás, le vienen a heredar lo que ellos recibieron de sus papás. Por más buenas gentes que fueron, pero esas carencias hacen que la persona genere esas carencias. Cuando nosotros pasamos a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, es cuando nosotros decimos y aprobamos esas cosas buenas y esas cosas malas como nuestras. Yo tengo estos talentos, yo tengo estos defectos, ya no me pregunto de dónde vienen, ya no me pregunto si me duelen o no, sino que simplemente comienzo a actuar así. Y entonces es donde se dan los grandes vacíos y los grandes talentos. Los grandes talentos, muy buen futbolista, pero con carencia de papá. Entonces, con esa suma que tenemos, una persona que busca en los bienes externos su seguridad. Es muy buen futbolista, es muy buena persona, pero lo otro, como no le presta atención, como no es sensible, como no es perceptible, entonces no le presta atención. Aquí es donde nos encontramos que pasando de los 12 a los 15 y la persona no se da cuenta en esta etapa de esas carencias que tiene, de los 15 a los 18 los hace suyos y los comienza a vivir como si fueran suyos, los hace propios. Quien de los 18 no los ha sanado y comienza y sigue viviendo, normalmente desarrolla esa habilidad o ese defecto en profundidad. Y entonces comienza a actuar, algunos sin conciencia y otros con conciencia. Por eso la misericordia de Dios es constante en las personas, porque quiere sanar la historia de las personas de modo distinto. Y a veces nos da temor de podernos acercar a esas situaciones y por eso a veces huimos de lo que nos puede ayudar porque creemos que nos va a hacer daño. Prácticamente el tercer texto que les voy a pedir que lo lean se encuentra también en Ezequiel, pero es el capítulo 34 del 1 al 31. Este texto es prácticamente la respuesta de Dios al corazón duro del hombre. Nosotros tenemos pastores y por pastores prácticamente podremos encontrar papá, mamá, un guía, un sacerdote, un amigo. Pero lo que dice ahí es que ningún pastor va a ser perfecto. Cuando ponemos toda nuestra confianza en los pastores, normalmente los pastores suelen tener estas carencias, estas fallas, buscan su propio bien. Y él da la respuesta: yo voy a ser tu pastor. Y ahí es donde encontramos la respuesta de Dios en su providencia. Él será pastor nuestro, Él será tu pastor, Él será tu guía, solo si te encuentras con Él. Nosotros a través de la historia de nuestra vida aquí en Colombia, yo me he dado cuenta que una de las carencias más grandes es que vivimos de una fe tradicional. Los 1000 Jesuses, el rosario, el Vía Crucis, la misa, son todas cosas buenas. El problema se da en que muchas veces no vinculamos esa obra externa a la obra del corazón.
y se vuelven obras externas. Y ahí el dicho que se tiene aquí en Colombia tiene toda la razón. El que peca y reza empata. ¿Por qué? Porque no hay una transformación, es algo externo y seguirá siendo externo. Por ende, si nosotros quisiéramos entrar ahí, debemos dejar que entre el pastor a nuestro corazón. La fe no es la fe que está escrita prácticamente pues, en los textos, no es la fe que está escrita en el manual. El fundamento de la fe es el encuentro personal con alguien que me quiere y alguien que me ama. La persona, yo vuelvo al ejemplo de las etapas de la vida. La persona normalmente cuando llega a la etapa de la adolescencia se pregunta cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Yo puedo, si tengo y abro un corazón a Dios, yo tengo la posibilidad de escuchar a Dios. Y entonces descubriré cómo es y cómo ha sido el amor de Dios en cada una de las etapas de mi vida, providentemente. No como aquel que maneja los hilos de la historia, sino aquel que está dentro de mi corazón, hablándome constantemente. Allí, en este ejemplo, si la persona logra orar, se encuentra con aquel que será y es la roca sobre la cual va a construir su vida. Pero tenemos que desmontar lo que yo les decía, todo ese tipo de estereotipos de una fe tradicional. Tenemos que entrar en la construcción de una fe a través del encuentro personal con Dios para después construir con Él, a través de lo que hemos recibido en la historia, una fe mucho más sólida. ¿Por qué tenemos problemas en la alimentación? ¿Por qué tenemos problemas de autoestima? ¿Por qué tenemos problemas con la pureza? ¿Por qué tenemos problemas con la fe? ¿Por qué tenemos problemas con la droga? ¿Por qué tenemos problemas con los amigos o con las amigas? ¿Por qué? Y ahí esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Pues porque en nuestra historia no hemos sanado correctamente. Y sanar correctamente se puede hacer el proceso psicológico a través de la terapia psicológica y puede ser que nos ayude, pero siempre va a sanar una parte teórica de la historia de la psicología, pero no el corazón. El único que puede sanar el corazón es el amor de Dios que nos demuestra que valemos demasiado, que valemos mucho, que somos importantes para Él y entonces nos devuelve lo que Él nos dio y que por nuestra historia no recibimos. Aquí nos encontramos entonces con ese texto de Ezequiel. Él será nuestro pastor, Él será mi pastor. Me va a buscar, me va a sanar, me va a curar, me va a llevar en sus hombros y la respuesta es sí. Siempre y cuando yo aprenda a escuchar la voz de ese pastor y siempre y cuando yo tenga la posibilidad de escuchar esa voz. Para tener la posibilidad de escuchar esa voz, yo necesito aprender cómo devorar. ¿Cómo se ora? A través de la personalidad que yo tengo. Esa es la respuesta. Yo no voy a aprender a orar a través de un método si yo no sé cómo Dios me habla. ¿Y cómo voy a saber cómo Dios me habla? Pues yo voy a saber cómo Dios me habla solamente si aprendo a conocerme. Y eso es lo primero que tenemos que aclarar. Normalmente a nosotros nos han enseñado que nos arrodillemos de rodillas, cerremos los ojos y comencemos a decir, te agradezco, Señor, por... Y entonces generamos un rito. Y la gente dice, a mí no me gusta rezar el Padre Nuestro porque es un rito. Y uno le pregunta cómo reza y todos los días reza igual. Se arrodilla, cierra los ojos y después uno va a ver su vida y sigue prácticamente igual. No hay una transformación. La oración es una oración que sí tiene un método, que sí está basada en un tipo de oración y hay muchos tipos de oración. Pero para poder escuchar a Dios yo tengo primero que conocer. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son los canales más fuertes que yo tengo? El auditivo, el sensitivo, el tacto, el olfato, la música, la escritura, el trato social. Y yo le decía a alguien, si a ti te gusta la música, Dios te va a hablar a través de ella.
Si tú eres una persona social, tu relación con Dios tiene que ser social. Si a ti te gusta leer, Dios te va a hablar por ahí. ¿Y cómo me voy a relacionar con Él? A través de esas habilidades. Si a ti te gusta la música, no vas a cantar todo el tiempo, obviamente, pero una parte que te va a introducir en la música va a ser el canto. Un salmo cantado, un salmo que yo puedo cantar y entonar en mi interior o en voz alta, me va a ayudar a entrar en mi corazón. Y ya después de ahí yo tengo que descubrir cómo maduraré mi fe para yo encontrarme con Dios. ¿Cómo maduro yo mi fe? Cuando yo conozco cada una de estas etapas que hemos recorrido, mi historia, acepto mi historia, acepto que yo me he equivocado, permito que Dios entre en mi vida y me sane, y permito que me corrija. ¿Cómo me corrige? A través de mi conciencia, a través de la confesión, de la dirección espiritual, a través de un retiro, a través de un consejo. Me corrige de muchos modos. ¿Cómo me aconseja? Con los mismos modos. Y se vale incluso de medios muy estériles, un letrero en la carretera, una canción, un programa de televisión, y Dios me habla, porque yo voy a escuchar a Dios. Entonces, si nosotros vamos a dar este primer paso hacia Dios, lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos, aceptar nuestra historia, sanar nuestra historia. Esos huesos secos somos nosotros. Algunos hemos caminado en la vida espiritual y quizás hemos dado saltos en esta historia espiritual sin darnos cuenta que posiblemente hemos dejado cabos sueltos y que necesitamos volver sobre ellos para sanarlos. Ahí es donde entra la vida sacramental del contacto íntimo con Dios. Dios me va a decir, mira, esto tienes que sanarlo. Ahí es donde entra la dirección espiritual, donde entra la confesión. Todos esos canales que Dios se sirve para ayudarnos. Por ende, si nosotros volvemos a los textos, al último texto, y lo leemos con tranquilidad y lo leemos con pasión y con oración, le vamos a encontrar luz a lo que Dios y a cómo Dios ha querido obrar en mi vida. Y te vas a dar cuenta que si te faltó papá, Dios de algún modo estuvo obrando en tu vida, no para presentarse como papá, porque Él no puede sanar esa vida. Y te va a mostrar que la puedes sanar desde dentro de ti, mostrándote que tu papá tenía una herida mucho mayor que la tuya. Mi relación con mi mamá fue de este modo, de este modo, de este modo. Dios nunca va a sustituir a tu mamá, pero te va a mostrar desde dentro un amor maternal más grande que el de tu mamá para comprender que a tu mamá quizás le faltó amor maternal o amor paternal. La persona que me hizo daño no te va a quitar de ese daño y no va a recorrer Dios la historia, pero te va a ayudar a comprender que esa persona posiblemente sufrió. Bueno, y la pregunta es, ¿y yo qué culpa tengo? Ese es el sentido de la injusticia por el cual nosotros podemos vincularnos en este momento a la realidad de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es la imagen perfecta del hombre que quiso padecer la injusticia del hombre sin haber hecho nada. Esa es la historia de la humanidad por la cual Cristo quiso venir a la tierra y mostrarme que yo no he sufrido solo. Él sabe que los hombres tenemos todos esos vacíos, como veíamos en el primer texto del Génesis, ocasionados por una causa de una elección libre, que después se vuelve una constante de vacíos, una debacle de vacíos como una avalancha. Pero Dios está obrando para sanar los corazones de los hombres. Y Dios lo hace desde la cruz porque te dice, tú crees que sufres, yo sufro contigo. Tú sufriste injusticia, a mí me ocasionaron injusticia. Tú sufriste mentira, yo sufro mentira. Tú sufriste abuso, yo sufro abuso. Tú sufres soledad, yo sufro soledad. Y te devuelvo la pregunta, ¿cuántas veces tú no has sido causa de abuso, de sufrimiento, de soledad para otras personas?
Y esa pregunta, cuando nosotros pasamos de víctimas a victimarios, nosotros somos merecedores de la misericordia de Dios. Por eso la providencia de Dios es una constante en nuestras vidas. Y la constante en nuestras vidas prácticamente nosotros la podemos encontrar en el texto de San Pablo, en el que él dice, ¿quién me va a separar del amor de Dios? La angustia, la espada, nada me separará del amor de Dios. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, Cristo ha resucitado de los muertos por medio de la gloria del Padre, para que nosotros podamos caminar una vida nueva. Estamos íntimamente unidos a Él en la semejanza a su muerte, y lo seremos semejantes en la resurrección. El hombre viejo, que en nosotros ha estado crucificado con Él, nosotros resucitaremos con Él, para que no seamos esclavos del pecado y para que muertos estemos libres del pecado. Este es el testimonio de San Pablo y es el testimonio por el cual nosotros podemos decir, ¿quién te va a separar a ti del amor de Dios? Ni el pecado que viene de fuera, solo nos va a separar del pecado que viene de dentro. La no aceptación de su amor y su misericordia que habla constantemente es lo que nos va a separar. El texto que yo les propongo que puedan leer en este momento, pues está en Romanos 8, 35. Nosotros somos consecuentes de que en este momento somos libres. Podemos hacer o no hacer. Pero seamos conscientes de que Dios nos va a hablar para elegir todo aquello que nos hace bien y que nos ayuda a llegar a su amor. Hablar con Él, aprender a orar, significa abrir el primer canal por el cual yo puedo comenzar a sanar. Muchos de nosotros podemos tener miedo, podemos no tener tiempo para hacer este esfuerzo, pero eso sí, tanto cuanto más te demores en abrir el corazón, tanto más te vas a demorar en aprender a disfrutar del amor de Dios. La misericordia de Dios es eterna y nunca se va a cansar de luchar por ti. La primera persona que entra al paraíso es un ladrón que es capaz de abrir el corazón en el último momento. Y se lo ganó, se lo robó más aún. Sin embargo, hay personas con un corazón, niños que han sido santos, niños que han sido mártires, que desde los 15, desde los 14, por don de Dios, han aprendido a escuchar su voz y han comenzado a disfrutar de la verdadera amistad de Dios. Y la verdadera amistad de Dios no es que tengo que dejar de ir a la rumba, dejar de ir a la fiesta, dejar de tomar, dejar de tener amigos. El santo es la persona que es normal, tan normal que le gusta pasarla bien, tan normal que hace un entorno de fiesta distinto, tan normal que es luz en donde se encuentra. Por eso el concepto falso que a veces, por el cual nosotros no escogemos a Dios, es porque a veces pensamos que tenemos que estar aburridos y encerrados en casa. Y aquí nos encontramos con el error con el cual comenzamos. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y quiere que yo esté aquí sentado en mi cama o sentado viendo televisión. Dios no quiere eso, es tu elección. Y tú lo sabes porque Dios te está hablando que no está bien que estés haciendo eso. Es que Dios me va a sacar de esto. Te va a sacar de eso siempre y cuando pongas en acción todos los talentos que tienes. Es que Dios me va a alejar de esta persona.
Te va a alejar de esta persona como lo está ahorita haciendo en la pandemia. Pero si sigues conectado con él o con ella a través del WhatsApp, ¿qué va a hacer Dios? Es que Dios me va a alejar del vicio. Pues ya lo hizo. Y lo hizo a través de la pandemia, porque se lo pediste. Nada más que nos tocó a todos sufrir esto. Pero en este momento, Dios prácticamente quiere mostrarte que sí obra, que sí responde, de modos distintos, y a cada uno le da su respuesta. Ahora, el único modo para poderle escuchar es orar. Porque para poder escuchar a Dios, tengo que aprender a orar, aprender a escucharle y saber que Dios no quiere que yo cambie mi modo de ser, sino que cambie mi corazón para que mis elecciones sean las mejores. De aquí podemos sacar una oración a través del himno del amor de Dios, de San Pablo, que comienza en el capítulo 8, del 31 en adelante. No leyéndolo, pero no leyéndolo, sino haciendo oración con esas palabras. Y nosotros podemos decirle, Señor, de todo esto que yo escuché, ¿qué quiero sacar? ¿A qué me estás invitando? Y estas preguntas solamente las puedo responder yo. Tú nunca me has abandonado y me doy cuenta de que nunca me has abandonado. Tú estás conmigo, me has acompañado, me diste el primer aliento de vida, me diste el primer abrazo. En los momentos de soledad me hiciste sentir tu amor. Tú no te cansaste de darme tu amor. Tanto es así que me seguiste hablando a través de la vida. Me hablas a través de las personas. Me hablas a través de los amigos. Yo sé que puedo escucharte. Quisiera aprender a perdonar el mal que he recibido. Quisiera aprender a perdonar el mal que he aceptado. Quisiera aprender a perdonarme el mal que he cometido. A los demás y a mí mismo, a mí misma. Porque he dudado de ti. Porque he basado mi fe en cosas externas. Y cuando no me he llenado, me he ido donde tú no estás. Porque he desconfiado de ti, de una respuesta tuya. He dudado de ti. Porque no he aprendido a escucharte. Porque no he aprendido a escuchar mi corazón. Tú eres justo y me condenas. Nunca me has condenado. Y vuelvo los ojos al crucifijo y me doy cuenta que nunca me has condenado. Tú no has tenido un reproche hacia mí. Tú no has tenido una acción mala en contra mía. Más aún, me has tenido paciencia y me has sabido llevar con amor y de la mano. Me he caído y me has levantado. Me he ensuciado y me has limpiado. Me he caído y me has limpiado, me has levantado a través de la confesión. Me he manchado y a través de la confesión me has perdonado. ¿Quién me puede separar de tu amor? Las dificultades, por fuera, por dentro. No, solo la aceptación y el vivirlo como si fueran mías. Esas carencias que yo tengo, quiero perdonarlas, quiero sanarlas. Quiero que esas angustias no sean mías. Quiero entregarlas y ponerlas a tus pies. Señor, ayúdame. La persecución que he sufrido a través de las tentaciones por mis vicios, por lo que yo mismo he permitido en mi vida, por esos vacíos que he dejado que crecieran, porque sin saberlo he permitido que hicieran de mi corazón un nido. La hambre de ti, la sed de ti, y la he buscado en personas, en situaciones, en cosas.
la desnudez de la vida de gracia, la desnudez en la que me encuentro cuando yo he vendido muchas veces tu amistad. Y me doy cuenta que muchas veces me he dolido por el crucifijo sin darme cuenta que era yo quien te crucificaba. En el peligro de ponerme en ocasión de pecado. La espada que me puede separar de ti es mi orgullo, mi egoísmo. Por eso te quiero pedir que me acompañes siempre. Y así lo dice San Pablo. Me doy cuenta que en mi historia, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente ni el futuro, ni potencia alguna, ni la altura, ni la profundidad, ni alguna otra criatura podrá separarme de tu amor, de un amor que es infinito, que es providente. Un amor de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Con esta oración tenemos que hacer nosotros un breve examen en el cual nos encontremos con nosotros mismos y que tengamos la posibilidad de abrirnos el corazón. Dios te está regalando una pandemia para poder sanar todas esas heridas. No lo desaproveches, no lo desaprovechemos. Aprende a orar, aprende a relacionarte con Dios. El tiempo es breve y pasado este tiempo, posiblemente volveremos a la rutina. Pero hay una verdad. Dios le ha regalado al mundo un tiempo para encontrar el valor de su familia, el valor de tantas cosas que había perdido. Y a ti te lo está dando para darte una respuesta a tantas preguntas que llevabas en el corazón. Por eso, abre el corazón a su misericordia, abre el corazón a su amor y permítele que siga sanando, que te siga proyectando, que lo sigas amando, si ya lo amas con sincero corazón, para que te muestre cuántos talentos tienes y que por esos temores de tu vida y tu historia no eres capaz. Puedes tener muchos talentos, muchos dones y puedes ser instrumento de Dios, pero si tú mismo o tú misma no lo crees, esos talentos quedarán estériles y no serán fuente de bien para las personas que puedes tocar. Por eso no basta el encuentro con Cristo. Como dice, la fe sin obras es estéril. Y nosotros que nos encontramos con Él, tenemos que sanar nuestra vida, por un lado, encontrarnos con Él, dejar que nos guíe, que nos alimente, para que transformemos la historia y que realmente seamos artífices del amor y de su corazón. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo a través del chat, o no sé cómo se organizan. Sí, padre, a través del chat. Bueno. Y aún. Yo creo que este es un tema, no sé si alguien quiere decir algo del contexto. Pues padre, Sí. yo creo que preguntas no, yo creo que más bien agradecerle por las palabras. Dios nos habla a través de usted, esa homilía de hoy y estas palabras que nos dan mucha fortaleza y nos dan muchas respuestas a muchas preguntas que teníamos, que inclusive estamos hablando ahorita en estos días en la consagración. Muchas gracias, padre, por las palabras. No, gracias a ti. Yo quisiera leerles un texto de una
de un documento del Papa Benedicto XVI. Y para concluir, yo creo, bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo uno debe fortalecer la esperanza en los términos de la expansión del reino de Dios en medio de este mundo y dentro de nosotros mismos? Pues yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entrar en uno mismo. Todos nosotros somos instrumentos de Dios, en el sentido no de que nos usa, sino que somos un instrumento vivo. La esperanza realmente la podemos vivir teóricamente o la podemos vivir vivencialmente. La fe teórica es la que se basa en textos. La fe verdadera es la que cuando Dios ya te ha sacado del pecado y te ha sanado, algo te renueva por dentro y te dice, es que si caigo, no voluntariamente, sino porque yo sé que soy débil, la primera persona que me levanta es Dios. Y esa experiencia fundamental de nosotros no significa que yo me aprovecho de la misericordia de Dios, sino que realmente me doy cuenta de mi debilidad y el acento de mi debilidad hace más grande la misericordia de Dios. Cuando yo hago experiencia de la misericordia de Dios y de su amor, es lo que me permite a mí dar un salto en esperanza. Dios va a luchar por todos nosotros. Y aquí es algo que dice, Dios murió por todos, pero solo algunos aceptan su amor. Por ende, por muchos es la consecución real. Él muere por todos, solo algunos lo aceptan y por ende ese sector que lo aceptan son los que tienen esperanza. No somos perfectos y eso es lo primero que tenemos que decir. La iglesia no está constituida de perfectos. Está constituida de personas que saben que Dios actúa y sigue obrando de modo distinto. Entonces, en la medida que nosotros hacemos experiencia de ese amor, tanto más grande es nuestra esperanza y nos volvemos instrumentos del reino de Dios. Dice, en estos tiempos de ausencia de Eucaristía, comunión y Santísimo, además de la oración personal, ¿cómo podemos mantener vigente nuestra relación con el Señor y afinar nuestro oído cuando hay tanto ruido? Pues precisamente ahí. Hay un texto del Nuevo Testamento que dice nuestro Señor, cuando llegue el día en que les sea quitado el novio, entonces estarán en vigilia, estarán a la espera. Ese momento es este. Nosotros tenemos que purificarnos de decir, muchas veces tuvimos a la posibilidad de tener a Dios y quizás no lo valoramos lo suficiente. Y ahora en este momento es un momento de vigilia para poder acrecentar más la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros crecer en esto? Pues en la medida en que nosotros somos capaces de entrar en nuestro corazón. La medida que nosotros somos capaces de aprender a hablar con Dios y de aprender a escucharle. Y este es un ejercicio que es muy bonito. No porque lo tengamos desarrollado totalmente, sino porque nos damos cuenta de que en este momento yo estoy cocinando y de repente me surge la posibilidad de decirle a Dios en mi corazón, gracias por este tomate. Y mira qué bobo este tomate. Pero es que me surge, es la idea de hacerlo y es mío y entonces yo lo hago. Y entonces comienzo ese diálogo con Él al punto de que cuando yo llego a la vida normal y digo, yo tengo esta posibilidad de hacer esto y me dice algo, no lo hagas. Y yo me vuelvo más dócil para escucharlo. Afinar, por tanto, el oído es afinar el corazón y sentir el deseo de recibir a Dios es sentir el deseo realmente de tenerlo en mi corazón, no solamente sacramentalmente, sino a través de la vida de gracia. La vida de gracia es la que me permite a mí poderme encontrar con Él. En cuanto dice Dios, que lo bendiga, Padre, ¿me podría explicar, por favor, la parte donde comenté que cuando pasamos de víctimas a victimarios, nos volvemos merecedores de la providencia de Dios? Sí, mira, normalmente Dios dice en el texto, Dios no vino a los sanos, sino a los que están enfermos. Cuando nosotros somos víctimas, prácticamente nosotros nos volvemos recibidores. Y por ese lado uno diría, es que somos más merecedores de misericordia. Posiblemente sí. Pero el problema es que el victimario muchas veces lo hace inconsciente o consciente. Y es la persona que ha aceptado
en tener en su corazón el orgullo. Por eso la palabra de Dios es que ha venido a los enfermos, es precisamente a los que se reconocen merecedores de esa providencia de Dios. Y la persona que se da cuenta de que está cometiendo mal y que necesita su misericordia, se vuelve una persona que realmente necesita de Dios. Y ahí es donde yo respondo la siguiente de pregunta de cómo aprendo a hablar con Dios. Yo tengo que aprender a poner mi realidad. No siempre yo voy a vivir en la miseria espiritual. Yo voy a tener momentos de grandeza espiritual. ¿Por qué? Porque estoy en vida de gracia, porque me siento bien. En todos esos momentos yo tengo que recordar de dónde me sacó. Y esas son las palabras de la tradición. Somos polvo, ceniza y nada, y porque somos nada, Dios nos amó. Y Dios te seguirá amando hasta que esta vida termine. E incluso Dios ama a los que están condenados. Dios ama a los demonios, porque son seres venidos de su amor y su providencia, que ellos mismos rechazaron el amor de Dios, pero sin embargo Dios no se priva de amar. Pero como no puede violar la libertad, no puede obligar a las personas a amar. Y ese es el infierno. El infierno es cuando nosotros mismos hemos aceptado en nuestro corazón el odio por encima de un amor que es más grande que el que yo tengo. El texto que les quería leer dice: Dios, que ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos invita incesantemente a acoger su amor. Por consiguiente, la invitación a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo tiene como primera finalidad la relación con Dios. Por eso, este culto, totalmente orientado, habla del culto al Sagrado Corazón, orientado al amor de Dios que se sacrifica por nosotros, reviste una importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida del amor. Que este tiempo todos ustedes y todos nosotros descubramos cuánto amor Dios nos tiene, que nos encontremos con esa persona realmente en nuestro corazón y que pasemos de una fe teórica a una fe vivencial para permitirle que nos sane en nuestra historia, en lo que aceptamos y en lo que hemos vivido. Pues les agradezco mucho. No sé si seguimos. Yo tuve ya una reunión y en esta misma plataforma y como los 40 minutos me votó a mí y a todo el mundo. Entonces no sé si quieran ustedes que terminemos aquí y terminamos con una oración. Padre, es lo que usted quiera, lo que usted disponga, no se preocupe por el tiempo, que no hay problema acá en este momento. Ah, bueno. Entonces yo les invitaría a que hagamos una oración de alabanza. El tipo de oración que yo les voy a invitar, aquí nos profundizamos en la oración, cómo aprender a hablar con Dios. La oración no es igual para todos. Hay quien puede orar caminando, hay quien puede orar cantando, hay quien puede orar dibujando, hay quien puede orar de muchas maneras, en silencio. Y ese es el primer error que tenemos que corregir. Dios me invita a mí hoy a que yo aprenda a orar. Si tú te descubres que tú tienes una habilidad cantando, canta. Si tú tienes una habilidad para escribir, escribe. Si tú tienes una habilidad para dibujar, dibuja. Si tú tienes una habilidad para hablar, para ser social, habla con Dios. Pero no es solamente hacer eso, porque esa es una actividad humana. ¿Cuál es el contenido de ese diálogo, de esa pintura, de esa música? Lo que tú llevas en tu corazón. ¿De qué le quieres hablar? ¿De qué le quieres conversar? ¿De tu pasado? ¿De tu historia? ¿De tu presente? ¿Del bien, del mal? ¿De las luces? ¿De qué le quieres hablar? Él está dispuesto a escucharte, porque te ha hablado todo el tiempo. Si aprendemos a pedir, Él nos dará. Si aprendimos a pedir lo que realmente necesitamos.
En este momento, cada uno de ustedes, de los que están aquí vinculados, tiene una necesidad distinta. ¿Cuál es la tuya? Alguno querrá agradecerle por todo el bien que ha recibido y podría decir con el Salmo, ¿cómo puedo cantar al Señor? ¿Cómo puedo agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho? Y puede seguir su oración. Otro puede seguir las palabras que dijo David. Perdón, Señor, perdóname mi pecado. Yo me arrepiento por mi pecado. Otro posiblemente querrá dialogar con él y decirle, mira, en mi historia, en mi vida, yo he permitido esto y me doy cuenta que ha sido esta carencia y siempre lo he sabido. Quizás otro u otra tendrá la posibilidad de decir, no quiero hablar, yo quiero estar callado o callada. Lo puedo hacer. En este momento, la oración de cada uno es distinta. No puede ser igual. Y eso es lo que tenemos que aprender a descubrir. Hay oraciones comunes, como las que hacemos en los grupos de oración, que me dan herramientas para mi oración. Y yo me tengo que aprender a desvincular de eso que sucede externamente para vincularme en mi interior y hacer mi espíritu, mi oración. Dice Dios en el Salmo 17, custódiame como la pupila de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de frente a los malvados que me oprimen y a los enemigos mortales que me acercan. Dios estará siempre contigo y hará prodigios de misericordia. El que me salva de los enemigos y me confía a su mano derecha. Mi corazón quiere gustar de tu corazón. Quiero acercarme al fuego de tu amor, donde no hay malicia. Mi boca quiere ser limpia de toda pecado. Tu palabra me limpia y me purifica. Y por eso me levanto con mi oración. Me sujeto a tu espada para pedirte que me libres de mis enemigos. Los enemigos que yo tengo son mi pasado, esas sombras, esos pecados, esas ataduras que yo tengo. Con tu mano, Señor, sálvame. Sálvame y sáciame de tu amor. Pues me acerco como esa sierva al agua. Así mi alma te busca a ti. Tienes sed de ti, tengo sed de ti. Y me pregunto, ¿cuándo te volveré a ver, Señor? En este momento que estoy alejado y alejada de ti, de la Eucaristía, ¿cuándo te volveré a ver? Y quiero recibirte, y yo sé que ese día que te reciba me arrepentiré de todos mis pecados. Me arrepentiré de tantas veces que te recibí indignamente. Y ahora voy preparando mi corazón para recibirte en mi interior. En este momento quiero llorar con lágrimas de dolor mis pecados. Quiero llorar con lágrimas de dolor mi pasado para que me permita sanar. Quiero pasar del día, este día, pasarlo junto a ti. Pasar del día a la noche, del pecado a la vida, y anhelar mi encuentro contigo. Y la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Y mi Dios me responde, aquí, junto a ti, donde siempre he estado, hablándote y abrazándote, haciéndote saber que no hay amor más grande que el mío. Y yo te puedo decir, Señor, tú eres mi roca. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué estoy triste en este momento? Y estás triste porque vuelves a ser tú el centro y no yo. Porque las personas, lo que tú anhelas y el pecado que llevas en el corazón,
es lo más importante para ti, porque sigues poniendo tu confianza en las personas, incluso en las más buenas, en tu familia. Y no te das cuenta de que yo soy la fuente de todo bien y todo amor. Por eso ayúdame, Señor. Consuélame, Señor. Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú me ayudas constantemente. Me levantas de mis angustias. Me sacas de mis temores. Quiero aprender a escucharte, a conocerte, a amarte. Tú eres mi Dios. Incluso un Dios que es Padre, que es Madre, que es amigo. Ayúdame, Señor, para aprender a recibir. Tantas veces me canso en dar. Y ese dar es un vicio que yo tengo para evitar escuchar la voz de mi corazón que me dice, estás vacía por dentro, estás vacío por dentro. A veces nos cansamos de dar y no sabemos recibir. No sabemos cómo disponer nuestro corazón para recibir el amor. Y entonces lo buscamos por fuera. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Y aquí en este momento de oración te quiero pedir, ayúdame a disponer mi corazón para recibir tantos años de amor, tantos momentos de amor que tú me has tenido y que no he sabido cómo recibirlo. Por eso, Señor, amigo, Padre, te hablo y te grito. Tú eres un Dios eterno y por siempre. Me llevas en tu corazón desde siempre. Vengo de tu corazón yo nací. Quiero aprender a reconocerte para hacer cambiar y cambiar el mundo a mi alrededor. Yo les invitaría a que trataran de aprovechar pues lo que les pueda servir de aquí, que lo puedan escribir, que tengan la posibilidad de hacer un proceso interior, quien ya lo ha hecho, quien ya lo lleva avanzado, pero que tengan la capacidad de poder dar esos pasos a ese cambio que Dios les está invitando. En esta soledad que estamos de sacramentos, no estamos desahuciados de Dios. Y yo sé que volveremos, como sucedió en México durante la persecución cristera, con más ánimos a valorar aquello de lo cual ahora estamos privados. No solamente para cumplir con el precepto dominical, sino para cumplir con una necesidad del corazón de volverlo a recibir, de volverlo a tener, de volverlo a visitar, de no dejarlo solo, porque Él no nos deja solos. En este momento, demos gracias a Dios por estos momentos de misericordia que podemos pasar en familia, que podemos pasar con los seres queridos, que nos permite sanar heridas, que nos permite sanar tantas cosas. Y tratemos de alejarnos de todo aquello que nos hace ruido para acercarnos a Él. ¿Qué nos hace ruido? Lo mismo que cuando estábamos afuera nos hacía ruido. La única diferencia es que nosotros ahora nos damos cuenta de que nosotros somos cómplices de todo esto. Dios va a seguir luchando y Dios te dirá, a ti te quiero para que me escuches, para que me hables, para que me ames, para que sigas haciendo el bien donde tú estás, pero te quiero a ti, con todos tus talentos, con toda tu historia, con todo tu pasado, con toda tu verdad. Así tú hayas cometido mal, te sigo amando. Transforma tu corazón. Por eso esa ejaculatoria del Sagrado Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, tiene que ser una fuerza ahora en este momento. Transforma mi corazón para poder ver las cosas desde otro momento, desde otra óptica.
Y para terminar, al menos por mi parte, yo les quisiera decir alguna reflexión que no es doctrina, pero eso sí, muchos de nosotros hemos sufrido y hemos padecido situaciones particulares. Quien soledad, quien abuso, quien droga, quien alcohol, por parte de sus papás, por parte de su familia, por sí mismo, por parte de amigos que hemos aceptado en nuestra vida. Si nosotros sanamos, somos esa parte del corazón de Cristo que quiere ayudar a sanar esa parte de la sociedad que cree que no es, que se sabe no comprendida. Cuando nosotros hemos pasado por angustias de pecado y hemos sido sacados del pecado, somos más humanos y capaces de comprender a aquellas personas que han sufrido abusos de alcohol, abusos de droga, lujuria, soberbia, vanidad, aborto. Somos la parte del corazón de Dios humanizada que ha tocado y que ha sido tocado por el amor de Dios y que puede sanar a tantas personas con esas vivencias que nosotros tenemos. Pero tenemos la responsabilidad de saber que Dios ha sido y será siempre un amigo que nunca te va a abandonar. El único amigo que providencialmente y por su providencia obrará cada día para que tú seas feliz, para que tú te encuentres con esa fuente de misericordia. Pues Andrés, muchas gracias. Te agradezco mucho y cuando quieran cuentan conmigo. Padre, muchísimas gracias, qué bendición escucharlo. Siga rezando por nosotros y pues terminemos con la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les encomiendo mucho, les llevo mucho en mis oraciones, les extraño mucho, y entonces les llevo mucho en la oración que tenemos acá en comunidad, y créanme que ustedes son un regalo para mí, porque me han hecho descubrir muchas cosas buenas. Muchas gracias, que Dios les bendiga mucho.